En nombre de la Asociación Sindical de Ingenieros al Servicio de las Empresas de Energía ASIEP, les damos una calurosa bienvenida a quienes participan en esta jornada de capacitación preparada especialmente para ustedes. Hoy 29 de julio de 2021, el ingeniero Germán Corredor Abella conducirá esta conferencia denominada Perspectivas de desarrollo de generación con fuentes no convencionales de energía renovable. El ingeniero Germán Corredor Abella es ingeniero electricista, magíster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Economía y Planificación Energética de la Fundación Bariloche en Argentina. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y privado en temas de política, planificación y regulación del sector energético y sector eléctrico colombiano. Actualmente es el director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables Colombia, SER Colombia. Damos entonces la bienvenida al ingeniero Germán Corredor. No, a ustedes muchísimas gracias por esta invitación, muy complacido de estar con ustedes. Yo he preparado una charla muy general, que espero que dé una idea de cómo estamos en las energías renovables, en las fuentes no convencionales de energías renovables en Colombia. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, no duden en interrumpirme. De todos modos, yo no estoy viendo los listados, así es de que Betsy me ayuda cuando alguien pida la palabra, con mucho gusto. Tal vez lo primero es contarles un poquito, muy rápidamente, qué es SER Colombia. SER Colombia es la Asociación de Energías Renovables. Es una organización sin ánimo de lucro que representa o que tiene más 75 realmente en este momento compañías o empresas que están interesadas en el desarrollo de energías renovables no convencionales. El objetivo principal de la asociación es promover una matriz eléctrica diversificada, contribuir al desarrollo normativo, técnico, ambiental, que incentive la inclusión de las fuentes no convencionales. Obviamente tenemos como objetivo representar los intereses de los miembros, estimular el mercado que sea realmente eficiente, promover el desarrollo de la industria de generación con fuentes no convencionales y apoyar, como decíamos, el marco normativo que promueva de manera equitativa las diferentes tecnologías. Esa es la asociación. Es una asociación que tiene algo más de 4 años, es una asociación joven realmente, que surge como consecuencia de la ley 1715, que es la que da los incentivos necesarios para promover realmente las fuentes no convencionales de energía renovable en Colombia. En el año 2002 y en el 2006 hubo otras leyes que intentaban lo mismo, pero no tenían, como se dice coloquialmente, no tenían dientes, no tenían ningún incentivo real y esas leyes no tuvieron ningún efecto. De suerte que estas 1715 sí, porque da incentivos tributarios y eso ya es interesante. Además se hace en un momento en que los costos, como vamos a ver, pues bajaron sustancialmente de las tecnologías de estas energías o de algunas de estas tecnologías. Yo me voy a permitir, y me disculpan si ustedes ya saben de este tema, posiblemente muchos ya lo sepan, pero yo creo que es importante fijar o recordar los conceptos básicos relacionados con las energías renovables. Y lo primero, escúcheme, es que el ingeniero Hernán Santofimio escribe que tiene una pregunta. Claro. Ingeniero Hernán, por favor. Gracias. Buenas tardes, ingeniero Germán. Recientemente hubo una modificación, una ley que modificó el tema. Sí, gracias. Hubo una ley ya aprobada por el presidente de la República que modifica a los miembros o la cantidad de miembros del Consejo Nacional de Operación. Esa ley habla de un miembro de los generadores precisamente de fuentes de energía renovables no convencionales. ¿De SER saldría ese representante ante el Consejo Nacional de Operación? A ver, eso tenemos que esperar que se reglamente. No necesariamente es de SER, ¿no? No necesariamente, aunque si uno observa cómo eligen
a los otros miembros del consejo, los generadores y eso, normalmente el gobierno sí consulta con los gremios, ¿no? Pero pues habría que ver qué decide el gobierno en esta ocasión. No, eso necesitamos esperar la reglamentación. Puede reglamentarlo como considere, ¿no? Ahí no hemos conversado todavía sobre el tema. Bueno, gracias, ingeniero. De todos modos vamos a hablar un poquito más adelante de estos temas. Bueno, y estos conceptos, pues, repito, como para ustedes pueden ser superfluos, pero yo creo que eso es importante tener claro. ¿Qué es un recurso renovable realmente? O sea, el concepto técnico de qué es un recurso renovable es cualquier proceso que no altere el equilibrio térmico del planeta, que no genere residuos irrecuperables y que la velocidad de su consumo no sea superior a la velocidad de regeneración de la fuente energética y de la materia prima utilizada en el mismo. Esto sería como una definición rigurosa de qué es una fuente renovable o un proceso renovable. Entonces es importante que el equilibrio térmico se mantenga, es decir, cualquier cosa que altere el equilibrio térmico deja de ser renovable. Que no haya residuos irrecuperables y que la velocidad de su consumo no sea superior a la velocidad de regeneración de la fuente. Claramente las energías que vamos a ver cumplen en gran medida con esta definición. Pensemos un poquito en la energía solar, pues que es el aprovechamiento del sol. Existen básicamente dos posibilidades de utilizar la energía solar. Una es la captación fotónica y otra es la captación térmica. La fotónica, digamos, las tecnologías están orientadas a la fotovoltaica, que es la más extendida, que más conocemos, los paneles fotovoltaicos, y a la captación fotoquímica, que es la fotosíntesis, ¿no? La naturaleza. Digamos que la fotovoltaica, pues, se utiliza para generar electricidad. La fotoquímica, pues, sale la biomasa y de la biomasa, pues, pueden haber otros usos energéticos o varios usos energéticos. La captación térmica puede ser pasiva o activa. La pasiva, digamos, es simplemente calentar algo, pero la activa ya requiere algún elemento al que transforme o que aproveche de mejor manera esa captación. Y hay como 3 categorías dependiendo de la temperatura que se logre en esa captación, de baja, de media y alta. Entre los elementos de baja temperatura están los colectores que se usan para calentar agua, básicamente, sanitaria. En las de media, pues ya hay colectores cilindro parabólicos que alcanzan a producir vapor y pueden ser usados para producir electricidad. Y ya de altas temperaturas, que son los discos parabólicos o torres, que ya, digamos, concentradores solares, que llaman, que ya consiguen temperaturas mucho más altas y producen más eficientemente vapor y por lo tanto electricidad. De suerte que hay muchas formas de captar, de aprovechar la energía solar. La energía eólica, pues ustedes saben, es aprovechamiento del viento y obviamente la cantidad de electricidad que se produce con el viento es directamente proporcional al cubo de la velocidad del viento. Por lo tanto, la velocidad del viento es la variable fundamental en una planta eólica. Por eso hay que buscar zonas donde el viento sea de una velocidad, sobre todo de una velocidad más o menos continua que permita utilizar esto la mayor parte del tiempo. También depende esto del área del rotor, mayor tamaño, pues, mayor potencia, y hay terrestres y marinos, como ustedes lo saben. Muy rápido todo esto, simplemente como una introducción. La biomasa, pues, es energía solar, como vimos en el primer cuadro, que se convierte por la vegetación mediante fotosíntesis en materia orgánica. Y hay 2 tipos, digamos, una biomasa sostenible, que podríamos llamar energía renovable, realmente no convencional y limpia, y una biomasa tradicional, que es la leña. La leña es la que se ha usado durante siglos como energético en muchos lugares, en todo el mundo, digamos. La biomasa sostenible, podemos hablar de residuos, que pueden ser urbanos, agrícolas, animales, forestales,
o de cultivos energéticos especializados que se hacen para producir energía, ¿no? Cultivos que tienen ese objetivo específico. Aquí hay una serie de procesos que hacen posible la conversión física de esta biomasa o la conversión termoquímica o bioquímica o mecánica. O sea, hay varias maneras de aprovechar la biomasa. Deshidratando, una conversión física es deshidratar la biomasa, densificarla, separarla de mezclas que existan para mejorar la eficiencia, reducción del tamaño, etc. Esos son aspectos simplemente físicos. Y ya la termoquímica pues tiene que ver con combustión, con gasificación o pirólisis y licuefacción. Y todos estos procesos termoquímicos permiten producir vapor, gas o aceite, y en cada uno de esos casos, en algunos se puede producir energía térmica, en otros energía eléctrica. Una vez tiene uno el gas, pues puede aprovecharlo para una turbina de gas. La pirólisis tiene la facilidad de producir gas y tener celdas de combustible que producen energía eléctrica. Producir aceites, producir carbón, en fin. Hay diferentes formas de aprovechar esto. La bioquímica ya es como los biodigestores, que eso es una digestión anaeróbica que permite producir biogás y ese gas usarlo para turbinas de gas y producir energía eléctrica, o directamente el biogás para producir calor. La fermentación, que es como el caso de producción, lo que es el proceso de producción de etanol, y la conversión mecánica, que es una extracción que se hace una transesterificación y que permite producir, por ejemplo, biodiesel. Entonces, la biomasa permite producir energía térmica, energía eléctrica y combustibles. Es realmente muy versátil y es tremendamente abundante, ¿no? Imaginémonos toda la biomasa posible que existe de residuos o de cultivos o de residuos agrícolas, como la cascarilla de arroz, como el bagazo, en fin, hay muchísimos. Bueno, la geotermia también, ustedes saben que es la energía térmica almacenada en la Tierra. Normalmente se presenta un aumento de 3 grados centígrados por cada 100 metros, es más o menos el incremento de temperatura en el subsuelo. Y en las zonas con potencial geotérmico se pueden presentar gradientes entre 100 y 200 grados por cada kilómetro. Y las manifestaciones son géiseres, volcanes o aguas termales, dan una idea de el posible existencia de campos o de potencial geotérmico. En Colombia pues ya estamos hablando de algunos proyectos pilotos en Casanare, que ya van a está trabajando la Universidad Nacional de Medellín en ese tema, y los proyectos que venían estudiándose desde hace mucho tiempo, que Isagen tiene el más avanzado tal vez en el volcán, en el Nevado del Ruiz. La energía de las olas también es una energía no convencional. Normalmente depende de la velocidad del viento y la distancia que las olas viajan con este viento. Es un gran potencial, pues imagínense el mar, todo lo que tenemos, pero su aprovechamiento es muy limitado, ¿no? Tenemos y se han ideado, la tecnología ha inventado una gran cantidad de dispositivos para aprovechar energéticamente las olas. Sin embargo, comercialmente todavía esto es muy costoso. También se pueden aprovechar los cambios de mareas, que son consecuencia de la interacción gravitacional entre la Tierra, la Luna y el Sol. Y estas diferencias de altura entre pleamar y bajamar puede aprovecharse también para generar energía. Es parecido, se pueden hacer unas de manera similar a la energía eólica con turbinas sumergidas en el mar y otras tecnologías que existen, pero repito, todavía no a un nivel comercial. De esto es que estamos hablando cuando hablamos del desarrollo de las fuentes de energía no convencionales. Esas son las fuentes que hoy en día más o menos existen en el mundo y que es como el paradigma que surge en todo este proceso de transformación
energética que está viviendo el mundo a raíz del calentamiento global del planeta, del cambio climático. Veamos lo que ha pasado en el mundo, o qué pasa en el mundo. Si uno ve la evolución de las energías renovables, y aquí estamos hablando, esta gráfica muestra gigavatios instalados de energía renovable a nivel mundial. Esto incluye generación hidráulica. Y observamos que viene creciendo continuamente desde aquí los últimos 10 años. Pues se ha duplicado, ¿no es cierto?, esa capacidad. Obviamente, si ustedes ven en el 2020 hubo un impulso sin precedentes. 2020 fue un año muy importante en la instalación de capacidad renovable. Y eso a pesar de lo que pasó con el COVID. Sin embargo, hubo más de 260 gigavatios de capacidad de energía renovable que se agregaron a nivel mundial en este año. Mucho más o algo más que lo que se hizo en el 2019. Esto es interesante. Ahora, 260 gigavatios, que son 260.000 megavatios, es más de 15 veces la capacidad instalada de Colombia, ¿no? Para que hagamos una idea de que, de todos modos, a pesar de que a nivel mundial, digamos, frente a la capacidad instalada mundial, todavía es una cifra relativamente pequeña. Sin embargo, si uno lo compara con Colombia o con países similares, ya es una cifra enorme. En esta gráfica vemos la capacidad instalada de proyectos conectados a la red, porque evidentemente en esto se hace normalmente una separación. Esto es la fuente de esto es IRENA, que es el Instituto de Energías Renovables a nivel mundial, al cual Colombia pertenece. Se separa normalmente entre proyectos conectados a la red y proyectos aislados. Y ustedes ven de estos proyectos en porcentaje, la solar ocupó el 12%, la solar concentrada, digamos, la fotovoltaica otro 12%, la eólica marina un 1%, ya es importante, la eólica terrestre un 12%, la eólica, bueno, aquí eólica vuelve 12%, la hidroeléctrica de bombeo o la hidroeléctrica de plantas mixtas, la hidroeléctrica en general, representan una parte importante. Y también aparecen aquí los biocombustibles y otros bioenergéticos. De suerte que ese es el mapa de adiciones en donde las eólicas y solares pues ya representan una porción grande. Esto es ya fuera de la red, ya estamos hablando de 10.6 gigavatios, que también es importante si pensamos que son zonas aisladas, en donde un gran porcentaje pues son otras energías renovables, 41% solar y 16% hidroeléctricas. Otras energías renovables, posiblemente la mayor parte sea biomasa. Ahora, en América Latina, ¿qué pasa en América Latina y qué se espera que pase? Digamos, aquí observamos del 2013 al 2020, que es histórico, las adiciones anuales netas de energía solar y eólica. Entonces, solar y eólica nomás en Latinoamérica por país. Ustedes ven que en el 2013 las adiciones fueron muy pequeñas, sumando todos los países. Pero ya a partir de 2014 empieza a haber cifras importantes, sobre todo porque Brasil, que es el primer color que aparece ahí, ya es importante, ¿no? 2.8 gigavatios en el 2014, 2.7, 2.5, 3.4, etc. O sea, Brasil a la cabeza. Y después sigue México. México tuvo un avance muy importante, llegando en el 2018 y 2019 a 3.9 gigas, que es una cifra muy importante, pero decayendo a partir del 2020, porque entre otras cosas el gobierno actual ha desacelerado o ha cambiado la política y ha priorizado el uso de combustibles fósiles, una cosa que para un gobierno de izquierda me parece que yo por lo menos no lo entiendo. No entiendo cómo es ese enfoque, ¿no? Pero bueno, así es. O sea, este gobierno, que uno esperaría que hubiera impulsado esto,
ha desacelerado el tema. Entonces, ahí vemos que hasta el 2019 un crecimiento importante, en el 2020 en Latinoamérica bajó, pero especialmente por el caso de México, y se espera 2021, 2022, 2023 ya, estos son con proyectos ya más o menos avanzados, que vuelva a incrementarse, llegando por primera vez en el 2021 y 2022 a más de 10 gigavatios. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, en estos 3 años, casi 30 gigavatios, que hace que duplique casi la capacidad eólica y solar de gran escala, que actualmente es 48 gigavatios. Entonces, ¿qué pasa? Que Latinoamérica está entrando en forma en todo el tema de desarrollo de energías renovables con valores importantes. Aquí ya, si ustedes ven, Colombia aparece en el 2022, ya el verdecito, este verdecito pues ya tiene algún valor, y en el 2023 todavía más, esto producto de las subastas que se hicieron hace un par de años. Pero antes pues Colombia no existe, ¿no? Antes los países que hicieron este desarrollo fueron Brasil, México, Argentina, Chile y Perú. Uruguay también. Bueno, en términos de generación solar, el incremento de la generación solar ha sido impresionante, exponencial. La capacidad instalada del 2000 al 2019 pues pasó de casi cero en el 2000 a 116 gigavatios en el 2019. Ahora, ¿cuáles son los países que han jalonado esto? Pues básicamente, claro, Europa de forma importante, los países de Asia-Pacífico, ¿no? El sudeste asiático, y la China, que es el naranja, pues de forma muy importante, ¿no? Entonces, este es como el mapa de la energía solar. Y lo que se espera del 2020 al 24, digamos, son crecimientos importantes del orden del 4, del 12, del 9%, incluso un año del 39%, que llevaría a 255 gigavatios de energía solar en el año 2024, es decir, más que duplicando lo actual. Esto es realmente importante. Ahora, desde luego que aquí hay varios escenarios, ¿no? Hay escenarios bajos, escenarios altos y escenarios medios, ¿no? Pero en el escenario alto llegaríamos a casi duplicar. En el escenario bajo llegaríamos a 128 y en el medio más o menos a 200. Bueno, en la generación eólica, en el 2020 las nuevas instalaciones mundiales superaron los 90 gigavatios, con un crecimiento del 53% con respecto al de 2019. Esta gráfica es clarísima. Veníamos con un crecimiento relativamente moderado y en el 2020 se dispara en forma importante la energía eólica, siendo el verde la energía eólica continental, o lo que se denomina onshore, y la azul offshore, o sea, la energía eólica marina. Pues ya también tiene un peso importante. Los gráficos pequeños de abajo muestran esa nueva capacidad en el 2020 por regiones, ¿no es cierto? Donde, digamos, Asia-Pacífico es el mayor, el país, la zona de mayor crecimiento. Ahí se incluye a China, ¿no? Está metida China. Y esta es, digamos, la capacidad nueva y el top de los 10 mercados más importantes, donde China, pues obviamente aquí se ve el principal, después pues, aparece Estados Unidos, está Brasil, está Holanda, está Alemania y otros. Las proyecciones hacia 2025 es que la energía eólica crezca a un promedio de un 4% anual, que es un crecimiento muy importante. Es decir, es pasar de los 93 gigas actuales a los 112 en el 2025. Bueno, ahora todo esto es posible, ¿por qué? Porque ese auge de las energías renovables fundamentalmente
obviamente esto está motivado en gran parte por todas las políticas que Europa y ya muchos países del mundo han implementado como consecuencia del cambio climático. Es decir, la necesidad del mundo de evitar que incrementemos la temperatura del planeta en más de 2 grados, algo así. Ya se habla de 1,5, es decir, estamos en unos límites dramáticos, que si llegamos a superar esos incrementos de temperatura, los efectos realmente sobre la vida pueden ser grandes, ¿no? Grandes, o sea, puede haber catástrofes, o sea, mortandad de animales, efectos sobre la vida humana, etcétera, ¿no? Enfermedades. Yo creo que esto de la pandemia puede estar asociado, muchos lo consideran asociados al cambio climático. De suerte que eso es un factor. Y el otro factor es que gracias al cada vez mayor demanda de equipos por nuevos proyectos, pues los costos han ido hacia abajo. El costo de la electricidad generada a partir de energía solar, fotovoltaica y de energía solar concentrada registró un descenso del 82% entre el 2010 y 2019. Ese es el costo de la electricidad, no de los equipos, sino ya todo combinado, electricidad. Los costos de la energía eólica terrestre y eólica marina cayeron un 40% en la terrestre y 29% en la marina en la misma década. Estamos hablando de $0,053 el kilovatio hora en un caso y $0,115 en otro caso. Pensemos en Colombia, a cómo está la energía hoy en la bolsa, o no en la bolsa, en los contratos, que es mucho más representativo. Los contratos estamos hablando de unos 230 pesos el kilovatio hora. Y eso es más o menos $0,05 el kilovatio hora, un poquito menos. Entonces, esto quiere decir que esto es perfectamente competitivo, ya la eólica, por lo menos la eólica terrestre. La marina todavía un poquito más cara. Ahora, todas estas continuas mejoras tecnológicas y competitividad en la cadena de suministro han reducido los costos de instalación. En el caso de la solar concentrada, por ejemplo, el desarrollo tecnológico ha llevado a que los factores de capacidad se hayan subido del 30 al 45%. Si ya tenemos una energía bastante confiable y obviamente esa eficiencia reduce los costos. El LCOE, que es el costo equivalente, digamos, nivelado de la electricidad, con un costo medio, ponderado global, en hidroeléctricas también, ya ahí no hablamos de bajada tanta, sino un pequeño aumento en la década. Porque claro, las hidroeléctricas baratas se hicieron hace tiempo, hoy en día cada vez cuesta un poco más y los temas ambientales son complejos. Los costos de generación de energía en el caso de la geotermia se situaron en torno a los $0,066, al 0,073, perdón, y la bioenergía $0,076. $0,073, estamos hablando de poquito más de 250 pesos en promedio, lo cual también es bastante competitivo. Obviamente la energía hidroeléctrica sigue siendo muy competitiva y el 90% de toda la capacidad instalada de energía hidroeléctrica en el mundo genera una energía por un costo inferior al de cualquier proyecto nuevo más barato a base de combustibles fósiles. Y la energía hidroeléctrica sigue siendo más barata que la térmica, que la de carbón, que la de gas, que la de cualquier combustible. Entonces, todas estas energías, este cuadro muestra claramente que las energías renovables, todas las renovables y las no convencionales, también son perfectamente competitivas en términos de costos, que la disminución de los costos ha sido importantísima y que eso es lo que hace posible que uno vea con optimismo el futuro. Si aquí uno observa lo que ha pasado con el costo, ese costo unitario, costo equivalente de cada kilovatio hora, digamos la reducción que hubo entre el año 2019 y 2020 es importante, ¿no? El solar fotovoltaico redujo el 7%,
el eólico fuera de red 9%, el eólico conectado a la red 13%, y todos los otros sistemas solares concentrados el 16%. Entonces, esto es diciente de lo que está pasando con estas tecnologías. Ahora, en el caso colombiano hay que decir lo siguiente respecto al solar fotovoltaico. En el último año, y este año, sobre todo este año, el dólar se ha incrementado su costo en pesos colombianos de una manera importante, ¿no? Nosotros arrancamos el año con una tasa de cambio del orden de 3.600 pesos y hoy estamos casi en 4.000, 3.900 algo. Esos incrementos le pegan muy duro a los costos en pesos colombianos, porque claro, todos estos equipos son importados. Y nos llama la atención sobre el hecho de que Colombia tiene que empezar a pensar de verdad en tratar de producir, por lo menos ensamblar estos equipos para que esos efectos macroeconómicos cambiarios no nos peguen tan duro. Pero por ahora es así. Aquí observamos ya digamos, en un periodo más largo lo que ha sido la reducción del LCOE y se compara contra precio de subastas. Las líneas azules son el LCOE, o sea, el costo unitario, cómo ha ido bajando. Mire, el solar fotovoltaico en el año 2010 era 0,381 y después bajó a 0,057. Pero las subastas que empezaron así en el 2010 han mostrado seguir la misma tendencia, pero incluso estar por debajo de ese LCOE. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Porque uno dice, no, ¿cómo así que si cuesta 0,057 en la subasta los generadores van a vender más barato? Eso lo que quiere decir es que los generadores están dispuestos a obtener rentabilidades un poco menores que las que se usan para calcular ese LCOE. El LCOE tiene implícita una rentabilidad, una tasa de descuento. Entonces, para que sea menor, quiere decir que la tasa de descuento usada por los ya inversionistas de carne y hueso es un poco menor. El LCOE normalmente lo calculan agencias internacionales, teóricos, etc. El otro es la realidad, ¿no? Aquí vemos en el segundo los sistemas solares, cómo ha bajado el LCOE en forma importante. En el eólico, cómo se comporta el LCOE frente a las subastas, porque hay subastas y ha habido subastas también de eólicos fuera de red, también con precios bastante interesantes. Entonces, esto muestra que la tendencia es a reducir costos y precios de la energía. Podríamos ver así, además, unas tendencias globales ya más hacia adelante, que está pasando en el mundo y que yo creo que Colombia no va a ser ajena. Uno es que se están creando en todas partes mecanismos de participación de la demanda. La demanda, es decir, el consumidor, ha sido pasivo en todos los sistemas, en mercados eléctricos en el mundo. No tiene posibilidad. A nosotros no nos preguntan si queremos la energía o no la queremos, sino simplemente nosotros pagamos la factura y punto, ¿no? No tenemos la posibilidad de decir, oiga, si la factura supera tal precio, yo no compro más. Si la energía sube de 600 pesos, yo no quiero. Ese tipo de cosas no hay posibilidad, ¿no es cierto? Es decir, somos pasivos. Y en ningún escenario, ni en los mercados de al detalle, ni en los mercados mayoristas. Ni siquiera los comercializadores que se consideran los representantes de la demanda, pues tampoco pueden hacerlo. Entonces, eso está pasando y Colombia pues ya se está hablando de este tema. Se está pensando en el mundo que va a haber subastas de energías renovables mucho más frecuentes. Posiblemente en Colombia suceda lo mismo si se aprueban los mecanismos que se están presentando a la CREG por parte de algunas, de la Bolsa Mercantil de Colombia básicamente. Empieza a incluirse el almacenamiento con baterías ion litio en las matrices energéticas para diversas aplicaciones, ¿no? Generación, transmisión, distribución, movilidad eléctrica. Se habla ya claramente y dense cuenta que estas tendencias globales en Colombia ya están también en la mesa, que son políticas energéticas donde ya estamos hablando de almacenamiento y transporte y del H2.
es decir, el hidrógeno. El hidrógeno aparece ya como una posibilidad real de combustible. Y obviamente si el hidrógeno se hace, si además del hidrógeno, hablamos de hidrógeno verde, es decir, producido por electrólisis usando energías renovables no convencionales, pues es una energía limpia y muy atractiva y va a ser pues realmente interesante para sustituir los combustibles líquidos, como el diésel o la gasolina en el transporte sobre todo. También hablamos hoy en día de proyectos híbridos renovables y de las microredes, como esquemas pequeños donde la gente se asocia para producir energía y se independiza de la red. Eso está pasando. Entonces, esto es lo que nos espera. Aquí no estamos hablando sino de tendencias concretas de este tipo de tecnologías, para no hablar de lo que se habla en el mundo de la descentralización, la descarbonización, etcétera. Bueno, dicho esto, a nivel mundial, entonces nosotros ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Recordemos un poquito cómo ha sido la evolución de la capacidad instalada nuestra de generación. En el 2010, nosotros teníamos algo así como 13.800 megavatios instalados. La eólica era nada, ¿no? Eso 0,018 es el parque de Jepirachi, que como ustedes lo ven, sigue constante desde el 2010 al 2020. Es decir, hoy en día en Colombia no hay nada más instalado de eólico. Tenemos lo de Jepirachi, que se instaló antes del 2010, como en el 2005, y después de eso nada más hasta la fecha. Hasta hoy no hay nada más. Claro, ya están en construcción unas plantas, ya están avanzadas, y esperamos que en el año 2022, 2023 entren las de La Guajira, pero por ahora no están operando. En solar no había nada hasta el 2017. Empiezan a haber unas pequeñas cosas. Y hoy en día, pues ya estamos hablando de unos megavatios. Aquí, en realidad, en solar, este es el dato de XM a diciembre del 2020, pero en realidad hay un poco más. Nosotros tenemos instalados más de 300 megas solares, ¿no? en pequeñas instalaciones. Los otros combustibles fósiles, diferentes al gas, al carbón al gas y al carbón, pues son 1.7, o sea, 1.700 megavatios. Gas 2.180, eso es actual, ¿no? Carbón 1.600 y el agua 11.900. Pero ustedes ven la evolución y lo que más ha crecido son los otros combustibles fósiles. Es decir, lo que en Colombia ha crecido son el uso de diésel y de fuel oil, lo cual es absurdo en un país que tiene recursos naturales de otro tipo abundantes, que tiene sol, que tiene agua, que tiene viento, que son mucho menos contaminantes. Sin embargo, nuestro crecimiento, si ustedes lo observan, y ese es el color gris, mire, ustedes ven que no había casi nada y empezó a crecer, y es casi lo que más ha crecido, cual es absurdo. Pero muestra también que nuestra matriz es fundamentalmente hidroeléctrica, que es el color azul, y el resto es térmica, ¿no? Aquí están los porcentajes de capacidad instalada, pues 30,4% es térmica y 68,18% es hidráulica, con una pequeña porcentaje mínimo de cogeneración y de solar y eólica. Mínimo. Bueno. Miremos un poco esto porque esto es interesante desde el punto de vista de las perspectivas de las energías renovables. ¿Cuál es el consumo final de energías? La matriz de consumo por sectores. En Colombia, el sector que más consume energía es el transporte. Primer lugar, 550. Aquí están Pico, Julius, no importa la unidad, pero en la torta se ve claramente que el transporte es el más grande. El siguiente segmento es la industria. Después sigue el sector residencial. El sector terciario, que son servicios,
¿no? Hoteles, hospitales, bancos, etcétera, ese tipo de servicios. Y por último, la agricultura, la construcción y la minería. Pero esta gráfica nos indica que el sector transporte es el que más, primero, el sector transporte hay que analizarlo con lupa, desde el punto de vista de política energética. El sector transporte en Colombia básicamente utiliza diésel y gasolina. Y bueno, hay otro en las zonas fluviales, en los ríos, se utilizan algunos otros derivados del petróleo, pero son derivados también líquidos. Muy poco, casi, si uno lo dibujara ahí prácticamente no se vería, se usa electricidad, ¿no? Muy poco, o sea, estamos empezando a entrar los primeros vehículos eléctricos al país, en realidad. Entonces, todo ese sector, que además es el que más contamina desde el punto de vista energético, pues es un potencial enorme para cambiar, para sustituir por fuentes limpias. ¿Cuáles fuentes limpias? En primer lugar, la electricidad. Y en segundo lugar, y más adelante seguramente, por el hidrógeno. Y vehículos híbridos seguramente, hidrógeno, electricidad. Esto es clave para el desarrollo de las fuentes de energía renovables no convencionales, porque si eso se hace, si este proceso se da, digamos, en 20, 30 años, pues es lógico y lo razonable es que esa electricidad se produzca con fuentes de energía renovables no convencional. No tendría ningún sentido producir esa energía con energías contaminantes, ¿no? Con energías térmicas, porque eso sería simplemente cambiar las fuentes móviles de contaminación por fuentes fijas y no se estaría aportando, digamos, a la disminución real de los gases o de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, esto es importante para tenerlo en cuenta hacia el futuro. Ahora, ¿qué ha pasado? Se hicieron en el 2019 2 subastas. Esas subastas fueron las subastas de cargo por confiabilidad o de energía firme realmente, y la subasta de energía media que se hizo para renovables exclusivamente. Como producto de esas subastas se adjudicaron 9 proyectos eólicos en La Guajira, algunos proyectos térmicos en Bolívar, en Córdoba, proyectos solar en Córdoba, proyectos hidráulicos en Antioquia, 2, en el Valle un proyecto solar, otro proyecto hidroeléctrico en Caldas, uno solar en el Tolima, 2 proyectos térmicos en el Meta, Casanare, solares en el Cesar. Entonces aquí hay una mezcla interesante de tecnologías, varios proyectos térmicos, varios eólicos, varios solares y varios hidráulicos. Sin embargo, en estos días leía yo y ya digamos en el sector se sabe que algunos de estos proyectos no se han caído, han tenido dificultades, ¿no? Es posible que varios de estos proyectos no culminen. Los que se han caído son proyectos hidroeléctricos y térmicos. Pero ese es un panorama interesante de lo que estos proyectos ya tienen, por lo menos deberían tener un esquema financiero para hacerse. Deberían poderse hacer porque tienen ya contratado o asegurado unos ingresos a través de los contratos que se adjudicaron en las subastas. Esos proyectos, los que por lo menos los se adjudicaron, los renovables, pues están en el proceso, digamos, de terminación de todas sus etapas previas de licencias ambientales y de estudios de conexión, y ya están algunos empezando a construirse. Esperemos que se cumpla y que todos logren su propósito de estar en operación. Ahora, el gobierno que sigue con la idea y viene impulsando esto de las energías renovables, pues ha planteado una nueva subasta este año. Igual a la del 2019, es decir, que es solo para energías renovables. Solo para energías renovables. La subasta se haría en octubre. De los ejercicios o de los datos que tiene el gobierno, que son, me parece a mí, bastante optimistas,
los proyectos que cumplen con las condiciones que exige esta subasta, y las condiciones son básicamente que tengan un concepto de conexión aprobado. Solo hay algo así como 60 megavatios eólicos, 2 proyectos, 4.600 solares y 25 en biomasa. Pero si uno le mete lupa a esto y analiza más en detalle, posiblemente la cifra es menor, sobre todo en las solares, porque muchos de esos proyectos tienen concepto de conexión, pero está sujeto a expansión, que todavía no está, o porque no todos logran conseguir el inversionista para presentarse en una subasta. Entonces, seguramente la oferta no va a ser toda esa, pero sí hay una oferta importante de proyectos solares. Pero esto indica que la subasta de este año va a ser fundamentalmente solar, ¿no? Eso es lo que se espera para proyectos solares. Bueno, nosotros aquí lo que mostramos es como unos hitos importantes que se han dado y que faltan todavía. O sea, ha habido desarrollo legislativo, políticas públicas y desarrollos regulatorios. A propósito de los desarrollos legislativos, pues está la ley 1715, pero también hay que hablar de la ley que se aprobó hace unos 15 días, que es la 2099, firmada el 10 de julio. Entonces, hay 2 leyes que promueven las energías renovables. Ahora hablamos un poquito de la segunda, que es la menos conocida. Y políticas públicas, evidentemente documentos COMPES, resoluciones y decretos del ministerio que impulsan esto, y después los desarrollos regulatorios que facilitan el tema. Pero todavía nos falta mirar un poco más, adecuar el mercado. El mercado eléctrico se hizo aquí en Colombia para térmicas e hidráulicas. Estas energías que son de fuentes variables le generan ciertas condiciones al sistema y el sistema debe adecuarse a eso. Al ser variables, se requiere una flexibilidad mayor, una capacidad de reserva que respalde esa variabilidad. Por ejemplo, la energía solar tiene una característica muy, muy particular o muy especial, y es que pues el sol se oculta a las 6 de la tarde en Colombia, para decir una hora más o menos estándar, casi todos los días del año, ¿no? La variación de esa hora será media hora o 40 minutos a lo largo del año, no más. Entonces, muy rápidamente al ocultarse el sol, la energía solar deja de aparecer y estos paneles dejan de generar, si no tienen baterías, ¿no? Que la mayoría no los tienen, porque las baterías son costosas todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay una cantidad importante de megavatios, y estamos hablando de miles posiblemente de megavatios solares, que dejan en 15, en 20, en media hora de funcionar, hay una caída enorme de la generación. Dejar, por ejemplo, supongamos que hubiera 5.000 megavatios que salen del sistema en cosa de 15, 20 minutos, media hora. Pues obviamente tiene que haber inmediatamente y muy rápido una respuesta de otras fuentes que entren a reemplazar a esa que se deja de funcionar. Eso es la reserva que se necesita en un sistema, y eso es un problema complejo de operación, de ingeniería, de planeación energética, que se resuelve obviamente teniendo plantas que tengan la posibilidad de arrancar muy rápido y que tengan la energía suficiente para hacer ese reemplazo, ¿no? Normalmente son plantas térmicas a gas y plantas con embalse hidroeléctricas. Pero eso hay que adecuarlo, eso hay que trabajarle a eso. En eso está la creencia. La planeación y la infraestructura, sobre todo la infraestructura, para, por ejemplo, proyectos eólicos, es compleja. Los proyectos eólicos, los equipos de eólicos son gigantescos, gigantescos. Una pala de un aerogenerador puede medir 80, 85 metros de largo, y es una pala enteriza, o sea, no se puede dividir. Por lo tanto, se necesitan camiones de 85 metros de largo
vamos a ver cuántos hay en el país, toca adecuarlos, cama bajas de ese tamaño. Pero no ese es el problema, finalmente eso existe y se puede hacer. El problema es que las carreteras tienen que tener la posibilidad de que se pueda transportar una carga tan larga y rígida. Y eso hay que hacerlo, es difícil, mucho es complejo, se puede hacer, pero es complejo. Y en la zona de La Guajira la ventaja es que es más o menos plano, que las carreteras son más o menos rectas. Sí hay que adecuar algunos puentes, algunos pasos, pero no muchos, y allá seguramente se va a lograr ese transporte. Estoy hablando de Las Palas, pero hay que hablar de la torre, hay que hablar de los equipos mismos. Las torres son supremamente pesadas. Esas sí se pueden dividir. Las torres miden 180 metros de alto fácilmente, ¿no? Esas sí se pueden dividir, se dividen normalmente en 5 partes, lo cual implica también trozos muy grandes y sobre todo de diámetros muy grandes. Entonces, eso es un problema que hay que resolver. En La Guajira creo que lo vamos a lograr. El puerto hay que adecuarlo, el que hay, porque en La Guajira hay 2 puertos, ¿no? Cerrejón y Puerto Brisa. Cerrejón finalmente no se va a poder utilizar, yo creo. Que se quería utilizar, pero yo creo que eso no va a ser posible porque tiene unas restricciones legales, etcétera. Y el otro es Puerto Brisa, que necesita adecuarse para poder hacer todo este desembarco. Y fuera de eso, hay que mirar la respuesta de la industria, de los consumidores frente a estas energías, ¿no? Qué tan positiva es y obviamente eso va a ser un proceso. Creemos que va a haber buena respuesta y la está habiendo, pero para llegar a digamos, a hacer una conciencia total y que todo el mundo esté de acuerdo, va a llevar tiempo. Aquí vamos a ver algunas de las políticas públicas, pues que indudablemente el gobierno ha avanzado en eso. Se hizo una misión de transformación. Unos expertos vinieron, analizaron varios temas como el mercado del gas, como el tema de distribución y descentralización, los subsidios, marco legal. Y bueno, esto está orientado un poco a adaptar el sistema a estos temas. Faltaron algunas cosas seguramente, pero ahí está. Y ya el gobierno, después de ese estudio que entregaron los expertos, ha venido, digamos, matizándolo y adecuándolo a lo que quiere el gobierno y ya presentó, digamos, una hoja de ruta ya real a partir de ahí. Medición inteligente es un tema importante en la penetración de renovables porque la medición inteligente permite desarrollar y aprovechar tecnologías de una mejor manera, ¿no? Tener un medidor que sea horario o continuo, prácticamente que tenga una medida que uno pueda observar cuál es el consumo permanentemente, es una ayuda enorme para los operadores de red y para los usuarios. Hay una meta establecida del 75%. La ley que se acaba de aprobar le da exenciones tributarias a estos equipos, tanto en IVA como en renta como en aranceles, lo cual los abarata, pero adicionalmente planteó que no se pueden cobrar en la tarifa y los operadores de red están un poco preocupados por eso y seguramente van a demandar ese artículo. Vamos a ver qué pasa. El almacenamiento también fue tratado en esa ley, pero ya ha habido pues avances. Hubo una subasta que ganó una empresa canadiense de 50 megavatios, ustedes saben, hace unos 15 días se adjudicó y ya eso está regulado, pero faltan una cantidad de reglamentaciones adicionales. Por ejemplo, el almacenamiento con fines de prestar servicios auxiliares, el almacenamiento con fines de sostener voltajes o de prestar otros servicios de reserva, etc. Eso no está reglamentado. Existen, digamos, hay un decreto orientado a definir o a fomentar soluciones fotovoltaicas individuales en las zonas no interconectadas. Esto también es importante. Se definió un esquema de tarifas y subsidios. Y el tema de movilidad eléctrica, que hubo una ley y se planteó como una meta de 600.000 vehículos en el 2030. Vamos a ver si se logra.
Eso redujo el IVA, aranceles, el impuesto al consumo, o sea, hay unos descuentos al SOAT, etc. O sea, son algunos incentivos, de pronto no son tan importantes, pero ayudarán a que los vehículos eléctricos penetren. Vamos a ver si se logra la meta, pero esa meta se logrará en la medida en que los precios de los vehículos se reduzcan, más que con estas políticas. Pero hay políticas en este sentido, ¿no? Ahora, esa ley que se aprobó hace 15 días tiene, digamos, tiene varios temas, pero como 5 que apuntan al tema que nos interesa. Lo primero es que amplía un poco los beneficios tributarios que tenía la ley 1715. Lo amplía a los sistemas de almacenamiento que vayan acompañados con fuentes no convencionales, a otras fuentes no convencionales, y entonces aquí se incluye el hidrógeno, a la eficiencia energética y a la medición inteligente. Hace algo que mucha gente creía que era importante, es que crea un fondo que se llama Fonoenergía, que es la unión de los fondos, de un poco de fondos que hay en el país, ¿no? Aquí existía el FAES, el FASNI, perdón, el FAER, el FOES, el PRONE. Entonces, esto une todos estos fondos y crea Fonoenergía, un solo fondo. Eso permite mayor flexibilidad en el uso de esos recursos. El FENOGE, que es el fondo que creó la ley 1715 para apoyar las renovables, pues se fortalece. Incluye y habla de nuevas tecnologías, incentivo a la investigación en proyectos de biomasa, el desarrollo de la geotermia y promoción del hidrógeno. Se facilitan algunos trámites, se elimina, por ejemplo, el diagnóstico ambiental de alternativas en líneas de conexión compartidas. Se plantea la posibilidad de coordinar mejor trámites como las consultas previas y el estudio de impacto ambiental para que se puedan hacer en paralelo. Hoy en día hay que hacer primero la consulta previa y después hacer el estudio de impacto ambiental. Y para zonas no interconectadas se fortalecen algunos mecanismos para uso de energías limpias en estos territorios. O sea que la ley tiene cosas interesantes. Obviamente mucho de la aplicabilidad de esta ley depende de su reglamentación, pero yo creo que ayuda, o sea, es un complemento, no tan profundo, pero sí ayuda a fortalecer las renovables en el país. ¿Qué está pasando en los proyectos de pequeña escala? O sea, lo que llamamos generación distribuida, aunque es realmente autogeneración. Esto empieza con decretos, pues la ley del 2015, después el decreto de Minenergía, una política pública, el decreto 348 del 2017. Después se hacen unas definiciones técnicas de qué es el límite máximo de autogeneración a pequeña escala, que se definen en 5 megavatios. En la resolución 030 del 2018, que ya define reglas operativas y comerciales para la autogeneración y generación distribuida, y hace una división entre menores de 100, entre 100 y 1 megavatio, entre 1 y 5. Pero por lo menos define una regla de cómo se pueden vender excedentes, que eso era una parte importante, que no existía en el país. Se define en la 015, que es la metodología de distribución, el cálculo del cargo por respaldo, que a nuestro parecer está mal diseñado, pero bueno, existe. En la 038 de 2018 regula esta actividad de autogeneración y generación distribuida en zonas no interconectadas. Se han hecho acuerdos operativos del CNO, sobre todo requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de este tipo al sistema interconectado. Este año la 002 está en consulta, salió a consulta, no está definida, pero se regulan actividades de autogeneración a pequeña escala y generación distribuida. Esta es como una reforma a la 030, pero no ha salido, ¿no? Esto está en consulta. Y a gran escala, ¿qué hay?
pues también hay una serie de normas para facilitar el desarrollo de proyectos a gran escala, ¿no? La resolución 024 de 2015 regula esta actividad de autogeneración. El decreto 1543 reglamenta el FENOGE. La CREC 117, la metodología para determinar la energía firme de plantas eólicas, que es muy baja. Es decir, lo que reciben estas plantas por energía firme o por cargo por comprabilidad, que se llama, es muy poco. Y la 201 del 2017 define lo mismo para las solares fotovoltaicas. La 114 del 2018 posibilita que los agentes privados diferentes a los agentes normales del sector propongan mecanismos de comercialización. Ahí es donde tanto Derives como la Bolsa Mercantil de Colombia han propuesto la CREC dos mecanismos de subastas que no se han aprobado todavía por parte de la CREC, pero que una vez se aprueben, pues facilitarán o ampliarán las posibilidades de contratos de energía en el mercado. El decreto 570 del 2018 define una política de contratación de largo plazo para la generación de energía eléctrica. El 829 se reglamentan unos artículos de la 1715. La resolución 40311 se establecen para la asignación de capacidad de transporte. Esa resolución dio origen, una resolución muy importante, porque ordena a la CREC modificar los procedimientos de conexión, y eso ya lo hizo la CREC y estableció o publicó o aprobó la resolución 075 hace un mes aproximadamente, donde se cambia realmente en forma importante todo el procedimiento de conexión de proyectos a la red. Esto lo que busca, si uno sintetiza, porque es una resolución bastante larga, pero lo más importante de esa resolución es que evita o pretende evitar el acaparamiento de puntos de conexión por parte de algunos agentes que hacían todo el estudio de conexión, recibían la aprobación y no hacían los proyectos. Y después especulaban con esos puntos, los vendían, en fin, eso generó un mercado especulativo que es inconveniente a todas luces, y con esto se le pone un poco de tate quieto a ese tema y ordena todo este procedimiento. Aprueban una ventanilla única para todo lo que son conexiones, que la va a manejar la URME, le da un año para tenerla lista, una plataforma y demás para que esto funcione. ¿Qué se está haciendo en el 2021? Ahí está en estudio un COMPES de transición energética que va a dar unas políticas de largo plazo. La subasta de renovables que hablamos, 2021, que será en octubre, que ya ha avanzado, pues ya salieron los términos de referencia, los pliegos, digamos. El RETIE se va a modificar, está estudiando el Ministerio el RETIE para sacar un RETIE para plantas solares y eólicas específicamente. Se ha empezado a estudiar la tecnología offshore en Colombia. Se contrató un estudio por parte del Ministerio que está analizando cómo es la cosa en Colombia, qué es lo que hay, qué se puede hacer. Se está haciendo la hoja de ruta del hidrógeno en Colombia, también la contrató el gobierno. Se va a hacer una subasta para zonas no interconectadas, que será interesante. Se aprobó el plan de expansión, de transmisión. Y estamos esperando que este año empiece la reglamentación de esta ley 2099 de transición energética. Hay una cantidad de cosas y aquí no figuran todavía todos los temas regulatorios de modificaciones al mercado. Y con todo esto, ¿qué perspectivas o qué ya en términos cuantitativos? Si en el 2018 no había prácticamente renovables, pues ya en el 2022, cuando ingresen los proyectos del cargo por confiabilidad, pues ya podremos hablar de un eólico del 5%, de un solar del 1%, y en el 2023 del 10-12%. O sea, ya pasamos de casi nada al 12%. ¿Qué hay que lo permite tener como cierto optimismo?
es que la UME tiene un registro de proyectos. En ese registro de proyectos hay 14.500 megavatios registrados, 200, casi 300 proyectos. Y de esos, si ustedes ven, pues hay 200 proyectos solares, 22 eólicos, 32 hidráulicos, 1 de biomasa y 42 PCHs. Estamos hablando de una enorme cantidad de proyectos registrados. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que se van a hacer todos esos proyectos. Quiere decir que por lo menos hay gran cantidad de agentes, de personas, de empresas pensando, analizando la posibilidad de hacer proyectos renovables. Eso es lo único que quiere decir. No quiere decir que se vayan a hacer. Posiblemente muchos de ellos no se hagan, pero están identificados. Esos proyectos tienen nombre, están ubicados, se sabe dónde quedan y eso ya es importante. Y la capacidad de cada uno. Ahora, un poco más avanzado que eso es los proyectos que tienen conexión aprobada. Ya hicieron estudio de conexión y tienen aprobado su punto de conexión. Y tenemos ya 223 proyectos con esa condición, 9.000 y pico de megavatios. Biomasa hay 7, eólicos 4, 38 hidroeléctricos, 41 PCHs y 133 proyectos solares. Eso es una capacidad importante, la mayoría solares. Ahora, el otro elemento clave para analizar es la demanda. Obviamente la demanda de energía eléctrica va a crecer. Aquí esta gráfica es la proyección de demanda, incluyendo algunas demandas o consumidores importantes. Importantes en el sentido de que individualmente consumen mucho, ¿no? Como Rubiales, como sociedades perpetuales, como Ecopetrol, como la Drummond, y los vehículos eléctricos. Aquí este verde es vehículos eléctricos, es muy importante. Pero también vemos la generación distribuida que lo que hace es disminuir la demanda. Esto está negativo, si ustedes lo ven en el gris. ¿Por qué? Porque la generación distribuida quiere decir que un consumidor, en lugar de comprarle a la red, va a producir su propia energía, lo cual reduce la demanda hacia la red. Sin embargo, pues no es tan significativo. Esto es obviamente proyección de la UME, ¿no? Y estos proyectos, pues son proyectos que se han anunciado, que se sabe que se van a hacer, o sea, son proyectos más o menos reales. En generación distribuida, la proyección que hace la UME es esta. En este momento pues hay muy poco, ¿no? Según esto, y plantea una curva que llevaría a 700 megavatios de generación distribuida, pero esto es generación distribuida sin incluir autogeneración, o sea, esto es generación pura. No sé si eso se logra. De pronto es optimista porque la generación distribuida, como está definida en Colombia, no parece tan razonable. Generación distribuida por regulación es aquella generación pequeña que se destina solo a vender, no a consumir. Entonces, yo no conozco realmente proyectos que se hayan hecho para ese propósito de ese tamaño, ¿no? Se hacen proyectos grandes, pero proyectos pequeños, muy pocos. Aquí está la proyección de demanda de potencia, ¿no? Si ustedes ven, en el año 2035 estaremos hablando de menos de 14.000 megavatios de potencia, ¿no? Y la capacidad instalada pues sí es bastante grande, ¿no? Esto incluye vehículos eléctricos. Aquí aparece lo que pasó a 31 de diciembre, digamos, de los proyectos de autogeneración y generación distribuida que ya están operando. Y digamos aparecen una potencia instalada, o sea, hay una enorme cantidad de solicitudes, pero potencia instalada hay 34 megavatios declarada y la disponible para entrega de excedentes hay 20 megavatios, ¿no? Con una energía media aquí. Aquí están las solicitudes por cada una de las fuentes y en este mapa que tiene la UME uno puede ver por departamentos y ver el análisis detallado de esto. Para terminar, no los quiero cansar, en los retos, si es que ya no están cansados, ¿no? Retos importantes, tenemos retos en términos de financiación, de hacer proyectos financieros,
financiables, que realmente se puedan financiar. Retos regulatorios, ¿no? Los ajustes del mercado, el despacho vinculante, el mercado intradiario, los servicios complementarios, respuesta a la demanda, etcétera. Cargo por respaldo. Digitalización, todo el tema de redes inteligentes, de Big Data y medición inteligente. Montaje, pues ya decíamos, el tema de disponibilidad de equipos y la capacitación de personas para trabajar en este sector. Nuevas tecnologías. Estamos hablando de hacer una línea de corriente directa entre la costa y el interior. Eso es una tecnología que en Colombia no existe y es un reto saberlo, o sea, que funcione, que se haga bien. Las tecnologías de almacenamiento, los FACTS y otros que está hablando la UNE, el almacenamiento, el hidrógeno, la biomasa, la geotérmica, todo eso es nuevo. Son retos que se vienen. Esta década vamos a hablar de todo esto. Todo el tema de conexión, cómo vamos a optimizar la red para que todo esto se pueda conectar, eso no es fácil. Y otras metas ya de política, definir metas cuantificables, mecanismos de subasta, política de electrificación, etcétera. Entonces, como ustedes ven, estas tecnologías, la energía renovable ya está en el país. Llegó para quedarse. Hay muchos avances, pero nos falta mucho. Estamos en las primeras etapas. Ese es como el panorama de las energías renovables no convencionales en el país. Espero que haya cubierto más o menos lo que permita entender en qué estamos. Ese era lo que yo quería. Bueno, aquí hay unos escenarios para terminar. Esta es la última. Es que puede haber, ¿qué puede pasar, no? Una es que pueda continuar el crecimiento de la capacidad según el plan de expansión, que habla de crecimientos importantes. No sabemos si la recuperación energética, económica va a ser importante o si la recesión le gana a esto. Este país está en una etapa vulnerable, diría yo, con unas complejidades por la pandemia, pero también sociales complicadas. ¿Qué pasa si se eliminan los beneficios tributarios? Si la electrificación del transporte se da o no se da, si el almacenamiento funciona y se avanza en eso, si el hidrógeno realmente se halla. Todos esos son escenarios que pueden cambiar sustancialmente nuestra visión del sector energético y las necesidades y la oferta y la demanda. O sea, estamos en una etapa realmente no solo de transición, sino de incertidumbre, si se quiere. Incertidumbre para bien, porque hay muchas cosas posibles, buenas para el país. Eso era lo que yo quería comentar, de verdad, y muchas gracias. Muy amables. Gracias, ingeniero Germán. Si en el auditorio hay preguntas, ¿tiene espacio para preguntas? ¿Sí, ingeniero? Pues tengo 10 minutos. 10 minutos. Ingenieros, si tienen alguna inquietud, por favor. Buenas noches. En primer lugar, agradecerle al ingeniero Germán por la interesante presentación. Quisiera preguntarle, digamos, si a futuro la oferta de este tipo de proyectos va a ir ligada a un tema de almacenamiento, digamos, para que el recurso no solamente se cuente durante el día, sino las 24 horas. Yo creo que sí. ¿Eso de qué depende? Exclusivamente depende del avance en la reducción de los costos del almacenamiento. Los costos del almacenamiento vienen bajando. Y yo creo que van a seguir bajando porque hay mucho trabajo en ese tema. En la medida que el almacenamiento se vuelva competitivo con la misma tecnología, seguramente va a entrar y va a ser un soporte clave del sector. Si el almacenamiento entra, el almacenamiento con baterías va a ser el trabajo que hoy decimos que se necesita de las térmicas o de los embalses, porque el almacenamiento lo que facilita es la flexibilidad del sistema. Pero yo creo que en mediano plazo vamos a empezar a ver proyectos con almacenamiento, ya proyectos de tamaño, ¿no?
Estamos hablando de proyectos de utility scale, o sea, proyectos de 100, 200 megavatios con almacenamiento, posiblemente empecemos a ver. No sé si hay alguna otra inquietud. Muchas gracias. No, sí. Sí, buenas noches. Muchas gracias por su presentación muy completa. Sin embargo, digamos, la mayor, digamos, generación que se evidencia en el país es la hidráulica, y esto incluye también el famoso hidrotango. Entonces, con esta segunda subasta, me imagino que el gobierno está apuntando a las energías renovables. Pero, ¿dónde quedaría hidrotango? Es decir, es un proyecto que a todas luces no va a generar lo que se espera. Quisiera saber su concepto al respecto. Sí, Hidroituango, evidentemente, pues, es uno de los descalabros mayores de nuestro, no sé si de la ingeniería o de la, no sé, no importa, pero sí es un descalabro. Y evidentemente el atraso de Hidroituango, pues afortunadamente el sistema eléctrico colombiano ha tenido una reserva grande y no ha habido problemas, ¿no? Graves, necesidades de relacionamiento o algo así. Pero el proyecto está pensado para que entre en operación en 2023. Eso es lo que dice EPM, ¿no? Ahora, nosotros hemos hecho ejercicios de qué pasa si no entra en 2023, y yo creo que si entran las renovables no habría dificultad tampoco. Es decir, el sistema aguanta un año, algo así, o 2 años. Pero si entra, así sea la primera parte, pues eso ayudará mucho a garantizar la energía, porque lo que sí tiene Hidroituango es energía, ¿no? Con todos los problemas que tiene, con todas las dificultades, pues si genera, pues genera energía. Entonces, de todos modos es una incertidumbre, pero yo creo que todas estas renovables y todos estos proyectos van a ayudar a resolver el problema, ¿no? Por lo menos a apaciguarlo. Y Tuango se necesita, si no entra, si vemos que, o sea, ¿por qué podría no entrar? Es la pregunta, ¿no? Porque Tuango ha seguido su construcción, tiene suspendida la licencia ambiental y seguramente eso va a ser un debate jurídico complicadísimo, pero yo creo que eso al fin se tiene que resolver, porque el proyecto está avanzando, ¿no? Técnicamente avanzando. Entonces, va a entrar en algún momento seguramente. Es decir, yo creo que Colombia tampoco se puede dar el lujo de tener un proyecto de ese costo tan tremendo ahí sin usar. Pero sí es una incertidumbre. Si entra antes, si entra después, eso puede impactar los costos, puede impactar van a necesitar nuevos proyectos. Estas renovables tienen una ventaja, y es que se pueden hacer relativamente rápido. Relativamente, ¿no? Obviamente requieren un tiempo, tampoco es que sean inmediatas, pero podrían resolver parte del problema. Ahora, la dificultad está en si hay cómo conectar los proyectos, porque es que la red, sin red no hay energía, ¿no? Entonces, si no hay capacidad de transporte, pues tampoco vamos a tener. Pero la verdad es que los ejercicios que hace XM, que hacen la UME, nosotros también hacemos algunos, obviamente no con las mismas herramientas que tienen ellos, pero vemos que el sistema resiste unos años todavía, aún sin Hidroituango, pues, Hidroituango. De acuerdo, muchas gracias. Tenía otra pregunta, y es la resolución 075, pues obviamente usted evidencia un acaparamiento de los estudios de conexión. Pero para que, digamos, se mitigue eso, pues ya lo comentó que había una ventanilla única. Sin embargo, en octubre habrá, digamos, una nueva subasta, pero veo un traslape ahí como importante, ¿no? Porque si ya está acaparado los estudios de conexión, pues es complicado que alguien los libere, de alguna manera, porque, digamos, está como acaparándose el tema. Entonces, no sé si... Sí, eso puede influir en que la oferta baje
Cuando yo le decía que el gobierno cuenta con 4.000 y pico megavatios solares, yo digo que son menos, precisamente por eso. Pero de todos modos hay proyectos que sí están ya liberados, digamos, que ya hay, los inversionistas los han adquirido y son los que van a hacer los proyectos. Entonces uno espera que sí haya suficientes, unos 2.000 megavatios debería haber, digo yo, que pudieran participar en la subasta. Ahora, ¿qué significa participar en una subasta? Para entender un poco este sector. Los proyectos de renovables, sobre todo los solares, también los eólicos, pero más los solares, los inician, son empresas desarrolladoras. Las empresas desarrolladoras no son las que van a hacer la inversión. Son empresas que hacen el estudio de conexión, que consiguen los terrenos, hacen los contratos de arriendo, que hacen el estudio ambiental, y una vez tengan todos esos permisos, lo venden. ¿A quién se lo venden? A un inversionista grande que sí tenga la plata para hacer el proyecto. Así funciona. Entonces, la parte inicial la hacen los desarrolladores. En manos de los desarrolladores hay muchos de estos proyectos. Algunos ya han sido comprados por empresas grandes. Algunos de esos proyectos. Enel ha comprado, Celsia ha comprado, EPM ha comprado, Isagen ha comprado, ¿no? Entonces, hay proyectos que las grandes tienen. Y hay otros proyectos que los desarrolladores son los mismos inversionistas, sobre todo empresas nuevas, también los hay. Esos proyectos posiblemente pueden participar en la subasta. Y los desarrolladores en este momento están buscando esos inversionistas que les compren sus proyectos, ¿no? En eso están, pues, que tienen que conseguir, porque ellos solos no pueden participar, que no tienen la plata. Entonces, ese es un poco el escenario que estamos viviendo. Vamos a ver si se logra, ¿no? Si eso debe haber interés, porque una subasta no hay todos los días en el mundo, y esto es interesante para cualquiera que tenga proyectos. Muchas gracias. No, señor. Bueno, yo tengo que abandonarlos. Les quiero agradecer por la invitación y espero que haya sido la charla útil. Muy amables por la atención. No, Sí. Muchísimas gracias, ingeniero, a usted. Muy interesante el tema. Y pues cordialmente esperamos que siga vinculado con nosotros a estos espacios de capacitación. Muchas gracias, ingeniero. Y ustedes tienen la presentación, está libre para que la distribuyan, no hay ningún problema, y mismo la grabación. Muchísimas gracias. Bueno, ingeniero, feliz noche y feliz noche a todos los asistentes. Gracias por asistir. Muchas gracias. Muchas gracias.